Bienvenidos a este tutorial del IEEE TID Latin American, titulado Risk Assessment in Active Distribution Network Planning, evaluación de riesgo en la planificación de redes activas de distribución. Quien les habla, doctor ingeniero Mauricio Samper, del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan y doble dependencia de CONICET en Argentina. Para introducirlos en esta temática, vamos a repasar el contexto y las proyecciones que se esperan en cuanto a el cambio en la matriz energética de generación de energía eléctrica a nivel global, según la Agencia Internacional de Energía. Como pueden ver en este slide, para los próximos 20 años se espera un gran crecimiento, mucho más pronunciado del que han tenido estos últimos años, la generación eólica y la generación solar fotovoltaica, siendo esta la de mayor crecimiento. Como así también una disminución en la generación eléctrica en base a combustibles fósiles y carbón, y un leve crecimiento en cuanto a las de gas. Esto es por algunos yacimientos gasíferos que se están descubriendo. Y también se espera una participación más activa, más pronunciada, como se ha visto en los últimos años, del almacenamiento de energía eléctrica. Este es uno de las principales tendencias en los próximos años. Y en toda transición energética y en el mundo tan cambiante que vivimos hoy en día, hay diferentes factores de incertidumbre que se traducen en riesgo para las inversiones. Entonces, a veces lo que se planifica no es lo que realmente sucede y se van alterando algunas decisiones sobre la marcha. Por ejemplo, también, para entrar en contexto, el caso de Argentina, el riesgo país, que es esta gráfica que se presenta en este slide. Fíjense en los últimos años cómo ha fluctuado y el crecimiento que ha tenido este último año particularmente. El riesgo país es un input que se utiliza para la tasa de descuento. La tasa de descuento que utilizan las empresas para poder financiar sus proyectos. Esas tasas de descuento normalmente tienen capital propio, equity, deuda, y la deuda es en parte influenciada por este riesgo país. Es una prima de riesgo. Entonces, mientras más alto el riesgo país, más alta es la tasa de endeudamiento, más alta es el costo de la financiación del proyecto. Entonces, esto atienta a veces con el desarrollo de las inversiones. Así es, por ejemplo, en esta gráfica se ve, en el caso particular de Argentina también, un crecimiento de las energías renovables en el año 2017, 18, 19, sin embargo, en el 2020 esto está casi plano, casi detenido. Y en parte las consecuencias son este riesgo país, acompañado, por supuesto, del contexto macropolítico económico. También, para seguir en el mismo caso de Argentina, el tema del crecimiento anual de la demanda es un parámetro fundamental para la planificación de cualquier sistema eléctrico, tanto para la operación como para la expansión. La demanda se puede descomponer normalmente en cuanto a su propio crecimiento natural, en cuanto a la variación en el precio de la energía y la incorporación de prosumidores. Estos factores en general hacen que la demanda se comporte o crezca con diferentes tasas anualmente. Fíjense cómo, justamente en el caso de Argentina, hay años que se han alcanzado tasas de crecimiento interanual de casi el 6%, 5, 4%, y en los últimos años la demanda prácticamente se ha estabilizado, incluso ha tenido algunas disminuciones,
y no llega al 1%. Entonces, este factor de crecimiento de demanda también es un input importante a la hora de planificar y que conlleva incertidumbre que se traduce en riesgo, como vamos a ver ahora en el siguiente slide. Coronavirus, hoy que a nivel global nos afecta. Y como también otro caso en que no estaba previsto seguramente en ninguna de las planificaciones del año anterior, del año pasado, sin embargo, está presente y ha cambiado no solo el crecimiento, sino el comportamiento de la demanda, porque fíjense, esta información, esto es de Gamesa. Gamesa es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista en Argentina. La demanda ha tenido una caída del 13%, esto es al mes de julio, comparado al mes de julio del año anterior. Así se ha comportado desde el inicio de la pandemia, se ha comportado de forma similar, y esta disminución se ha trasladado a la demanda residencial en un aumento del 14%, claro, debido a la cuarentena o al aislamiento social. Entonces, este también comportamiento de los patrones de consumo en la demanda también son acompañados de incertidumbre y también deben ser de alguna manera tenidos en cuenta a la hora de planificar una red. Cambios de paradigma. Hemos comenzado hablando de redes activas de distribución, de redes inteligentes. Sabemos que una red inteligente puede ser definida como la sinergia entre la red actual y nuevas tecnologías de telemedición, de control, de operación y de recursos energéticos distribuidos que logran o buscan una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la propia red. Para la empresa distribuidora, en el uso de los recursos de sus activos, para los usuarios, en el uso de los recursos energéticos. Junto con estos recursos energéticos distribuidos aparece la generación distribuida. Normalmente se la conoce como generación distribuida renovable, las que son hidráulicas, generación eólica y solar fotovoltaica. Y seguramente la mayoría de los espectadores de este congreso y en este tutorial deben saber de la intermitencia típica, por ejemplo, de la generación solar ante la presencia de nubes, o de la generación eólica ante las variaciones del recurso primario como es el viento. Lo cual, una vez más, incertidumbre traducida en riesgo a la hora de planificar. Respecto de justamente la generación distribuida renovable y su medición para la empresa distribuidora, los desafíos que le conlleva. Normalmente en los últimos años, al menos acá en Latinoamérica, se está inclinando por esquemas de net metering o net billing, que justamente hacen un neteo de la energía, del balance energético o de la fluctuación, según sea el caso, y lo hacen con un solo medidor bidireccional. Entonces este medidor bidireccional está viendo la composición, el balance neto justamente de la generación y el consumo propio del usuario. Entonces, el consumo propio del usuario, que originalmente tendría esta curva como la que estoy señalando en pantalla, ahora al tener generación propia, esa curva se ve disminuida en los momentos que tiene generación propia, y esto se traduce para la empresa distribuidora, para la red, como una disminución de la demanda. En algunos casos, esta disminución de la demanda, como puede llegar a ser en estos casos que se muestran en esta gráfica de la izquierda abajo, pueden ser incluso demanda en sentido inverso, flujos de potencia inverso. Y aquí lo importante no es tanto el sentido del flujo, sino los picos de demanda. Porque estos picos de demanda, que pueden ser picos de demanda propiamente consumida o picos de generación de energía eléctrica que se inyecta a la red. Estos picos de demanda para el sistema de distribución es muy importante porque son los que mandan, los que rigen las inversiones. En distribución, así como en transmisión, lo que es planificación de las redes, planificación de la expansión, lo que rige las inversiones no es la energía, sino la potencia, la demanda, porque la red debe estar preparada para suministrar la demanda en tiempo y forma conceptualmente.
Entonces, estos picos, por más que duren poquito tiempo, como se muestra en esta gráfica, son los que rigen entonces las inversiones. Es importante también tenerlos en cuenta y fíjense cómo se complica un poco para la empresa distribuidora el tener que estimar ahora estos nuevos comportamientos y picos de demanda. En este slide les muestro un comportamiento de un usuario real, comercial, que instala 25 kilowatts de generación solar. Y fíjense, esto es un día hábil típico de su comercio, y acá estamos viendo cómo su demanda consumida presenta justamente en los horarios del día donde hay sol una disminución. Esto, en principio, no sería mayores inconveniente para la empresa privada. Sin embargo, observemos el siguiente caso, también de un usuario real, un usuario industrial de media tensión, que instala una potencia considerable de generación distribuida de 420 kilowatts, y esto es un día domingo. El día domingo esta empresa cierra sus puertas, no trabaja. Entonces, fíjense que su demanda un día domingo es mínima, deben ser sistemas mínimos de iluminación y refrigeración básicos, vigilancia tal vez, y fíjense la inyección de energía solar ese día de esa empresa, con lo cual la red debe, no solo que va a haber un flujo inverso, sino que debe estar preparada para poder suministrar, para poder transportar estos picos de demanda, en este caso picos de generación. Esto es un usuario particular, pero en una red se conectan gran cantidad de usuarios. La suma de estos casos, entonces, generan para la empresa de distribuidores bastantes desafíos técnicos que deben ser tenidos en cuenta, así como su nivel de estimación o incertidumbre. Este cambio de paradigma también de redes activas, de redes inteligentes, este concepto de gestión de la demanda, este concepto que implica tanto mecanismos de eficiencia energética como de reducción estratégica de la demanda y un esquema de respuesta a la demanda en sí mismo. Este esquema de respuesta a la demanda, estos esquemas son los que mayormente se están comenzando a desarrollar. Estos esquemas pueden ser basados en precios o basados en incentivos, y lo que buscan es justamente variar el comportamiento de la demanda, variar las formas de uso de la demanda. Normalmente, ¿qué buscan? Como lo vemos en este slide, buscan disminuir los picos de demanda. Lo que se buscan con estos esquemas, porque como vimos justamente en slides anteriores, son los picos de demanda los que rigen las expansiones en distribución. Entonces, si los picos de demanda son de corta duración, se pueden de alguna manera, por ejemplo, con estos mecanismos de respuesta a la demanda, tratar de disminuirlos para entonces de esa forma poder desplazar, diferir inversiones de capital intensivo en la red. En algunos casos puede ser que hasta se reemplacen. Entonces, también este concepto de respuesta a la demanda, esto es lo que se esperaría de un esquema implementado de respuesta a la demanda, pero claro, el que tiene la decisión final es el usuario, más allá del incentivo de precio que tenga, el que tiene la decisión es el usuario. Entonces el usuario puede decidir un día sí, comportarse como un usuario racional y ajustarse a estos sistemas y bajar los picos de demanda, y algún otro día es un usuario o un conjunto de usuarios pueden decidir no hacerlo, lo cual genera cierto grado de incertidumbre y ciertos desafíos y complicaciones a la hora de planificar la red, planificar la expansión. Entonces, hasta acá, introducirlos en el contexto de los principales parámetros que son acompañados de incertidumbre para la empresa distribuidora al momento de tener que planificar. Ahora bien, repasemos rápidamente los sistemas de distribución. Los sistemas de distribución tienen la misión de distribuir la energía eléctrica a los usuarios finales en su lugar de consumo al menor costo posible y satisfaciendo requerimientos de calidad fijados por el regulador. Este concepto está asociado
a mercados desregulados, mercados que justamente son regulados o controlados por un ente regulador que le establece a las empresas distribuidoras conceptos de eficiencia y de calidad. Normalmente se conocen como consignas regulatorias basadas en desempeño, Performance-Based Regulation, por su nombre en inglés, y estas regulaciones, la forma de tarifación, la forma de establecer las tarifas a los usuarios finales, conceptualmente y en general tiene los componentes que se observan en este gráfico, en este slide abajo. La tarifa básicamente tiene dos componentes, una de mercado eléctrico mayorista, el costo de precio eléctrico en el mercado eléctrico mayorista, lo cual es un pass-through para los usuarios. La empresa distribuidora no gana dinero, no comercializa dinero por este servicio, y un costo de valor agregado de la distribución, se lo suele conocer así, VAR, que tiene en cuenta la comercialización, pérdidas de la inversión y operación y mantenimiento de las redes. Esto es, sí, lo que le cuesta a la empresa distribuidora poder operar la red, y por supuesto una tasa de rentabilidad para la misma empresa por el servicio que presta. Un sistema de distribución, conceptualmente, puede ser dividido, como vemos en esta figura de la derecha, en tres niveles: subtransmisión, distribución primaria y distribución secundaria. Niveles que son normalmente definidos o limitados por los niveles de tensión propiamente dichos. Como normalmente sucede en subtransmisión, son niveles de tensión mayores a 33 kV, 66, 132, tienen comportamientos similares a las redes de transmisión. Luego, a través de tensiones transformadas alta-media, aparece la distribución primaria, normalmente mayores a 10 kV, 13,2, 13,8, niveles típicos de tensión en Latinoamérica, para finalmente llegar a las estaciones transformadoras media-baja tensión y la red de baja tensión, que es la que se llega a la mayor cantidad de usuarios en su micro de baja tensión, y es conocida como distribución secundaria. Esto es importante repasar rápidamente el comportamiento o la configuración típica de los sistemas de distribución para poder hablar entonces de planificación y saber al momento de planificar en qué niveles estamos trabajando. La planificación de la expansión en distribución. Conceptualmente consiste en definir el qué, el dónde, el cuánto y el cuándo es necesario realizar inversiones. El qué tipo de inversiones, el dónde localizarlas, el cuánto de qué potencia, de qué tamaño, y el cuándo, el timing, fundamental. Más aún teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero, que el dinero no vale lo mismo hoy que dentro de un año, que dentro de 2 años. Entonces, el cuándo es fundamental en este tipo de decisiones. El objetivo es poder suministrar la demanda en tiempo y forma, el crecimiento futuro de la demanda, porque cuando uno planifica hacia adelante, en un horizonte de 5, 10, 15 a 20 años, sujeto a restricciones técnico-económicas que maximicen el beneficio económico de la empresa distribuidora. Ese es el objetivo principal de la planificación de la expansión. Las metodologías deben adecuarse a estos nuevos paradigmas, entonces, que en términos generales debieran hacer énfasis en tres aspectos: en una planificación de corto plazo, acompañando los periodos tarifarios. Normalmente se planifican las redes de subtransmisión en las estaciones transformadoras de potencia a mayor plazo, y son tenidas en cuenta en 2 o 3 periodos tarifarios para poder amortizarlas. Pero dada la gran variación y las consignas propias de las regulaciones basadas en incentivo, en eficiencia de la PVR, es que se tiende últimamente a planificaciones de corto plazo. Las inversiones deben ser eficientes en cuanto a su desempeño técnico, económico y también en cuanto a la calidad, porque la calidad es penalizada por las empresas distribuidoras si no cumplen, y el análisis de riesgos es fundamental a la hora de evaluar este tipo de inversiones. En el estado del arte, para poder modelar justamente el análisis de riesgos, se presentan diferentes técnicas, diferentes métodos que abordan la parte de probabilística y FUSI, modelos de ranking de inversiones, índices de desempeños, o incluso técnicas de cobertura de riesgo.
Algunas de estas vamos a repasar rápidamente ahora en este tutorial, y esto debe ir acompañado claramente, y se ve en el estado del arte, de la modelación de los principales parámetros que sea coherente, acorde al comportamiento de esos parámetros. Esto es clave, ¿no? Porque por ahí a veces no se los modela bien, y si un parámetro no es modelado de forma apropiada, el resultado entonces no va a ser apropiado, no va a ser el resultado esperado. Así como utilizar medidas de riesgo estándar. Esto también es bastante importante, principalmente al momento de comparar. Al momento de comparar inversiones debemos de utilizar las mismas medidas, las mismas técnicas. Matemáticamente, entonces, una planificación de la expansión, un problema de expansión puede ser definido como maximizar el beneficio, que esto es maximizar la sumatoria de los ingresos menos los costos totales. Costos de inversión, operación y mantenimiento, costos de pérdidas y costos de penalización por no calidad. Esto, si la empresa distribuidora está inmersa en un contexto de eficiencia, y por ejemplo tiene un esquema tarifario de tipo Price Cap, Revenue Cap, esta función se puede traducir como minimizar los costos totales. ¿Por qué? Porque justamente el precio o los ingresos tienen un techo y limita los ingresos. Entonces, como los ingresos no van a poder superar el techo, se los puede entonces obviar, sacar de la ecuación, y se busca entonces minimizar los costos totales, que son exactamente los mismos costos. Y esta función objetiva está sujeta a restricciones técnicas, principalmente de capacidad de las redes, de los niveles de reserva necesarios y de balance de potencia, que la sumatoria de las demandas más las pérdidas sea igual a la inyección de potencia. Inyección de potencia que tiene en cuenta la generación distribuida renovable como nuevo concepto y como nuevo gran desafío, además de, por supuesto, el nodo slack o el punto que interconecta el sistema de distribución al mercado eléctrico mayorista, que es de donde suministra su mayor energía, su mayor potencia. Como veíamos en el principio, entonces, este problema está sujeto a diferentes parámetros con incertidumbre, como es la propia demanda y su comportamiento aleatorio, su tasa de crecimiento, como ya lo hemos visto en el comienzo, su comportamiento, sus formas típicas. El precio de la energía eléctrica también, otro parámetro sujeto a incertidumbre. El precio de la energía eléctrica, si bien conceptualmente es un pass-through para los usuarios, o sea, que la empresa eléctrica no debiera de ser un inconveniente, pero las pérdidas de la red de distribución son contabilizadas a este precio de energía. Por eso es que le interesa el precio a la empresa distribuidora, porque a un X nivel de pérdidas no es lo mismo que cueste la energía $10 el megavatio hora que cueste 100, porque las pérdidas técnicas son las mismas, económicas son muy diferentes. Entonces también otro parámetro importante a considerar. Y los indicadores de desempeño del sistema, porque estos son los que nos van a permitir modelar la parte de la calidad. La calidad tanto del servicio como del producto. La calidad del servicio normalmente, que tiene en cuenta la disponibilidad o la confiabilidad de las redes, es medida mediante la energía no suministrada y contabilizada a este costo de energía no suministrada, y la calidad del producto suele ser tenida en cuenta como la energía suministrada en malas condiciones y contabilizada, penalizada también al costo de suministrar en malas condiciones. Y normalmente se hablan de niveles de tensión en cuanto a calidad de producto. Y venimos hasta acá hablando entonces de incertidumbre, y la incertidumbre en toda evaluación de inversiones se traduce como riesgo. El riesgo conceptualmente puede ser definido como el retorno final de una inversión que tiene un valor distinto al retorno esperado. Si nos ubicamos en esta gráfica, el retorno esperado entonces puede haber sido, para este caso particular, de $200.000 de esta inversión X, pero dada la incertidumbre en algunos de sus parámetros, puede que con cierto grado de probabilidad esta inversión sea en vez de 200, 600, o con cierto grado de probabilidad que en vez de 200 sea menos 400.
Es decir, que el riesgo tiene dos componentes, positivo y negativo. El riesgo no siempre es malo. El riesgo genera oportunidades en búsqueda de beneficios extraordinarios, como así también peligros con pérdidas extraordinarias. Entonces, aquí lo importante es poder caracterizar y medir el riesgo para ya sea ir en búsqueda de beneficios extraordinarios o limitar las pérdidas. Tradicionalmente, la evaluación de inversiones se basa en que el VAN, el valor actual neto, o el valor que se tiene también conocía, sea mayor que cero. Sin embargo, hoy en día es fundamental poder caracterizar el riesgo para poder darle mayores información, mayores parámetros al tomador de decisiones a la hora de tomar una decisión en cuanto a inversión. El análisis de riesgo conceptualmente se puede describir como la identificación, en este proceso que está en esta gráfica, la identificación de los parámetros de incertidumbre, la modelación matemática y la optimización del proceso de decisiones. Esto es lo que se conoce conceptualmente como análisis de riesgos, para luego entonces continuar el proceso de revisión y valoración, y por ende tomar una decisión al momento de evaluar las acciones. Por ejemplo, hay una técnica que se conoce como valoración de opciones reales, que lo que busca es darle un valor agregado a la posibilidad de tomar decisiones sobre la marcha. Porque el valor actual neto, tradicional, supone un comportamiento dado de las inversiones y que eso una vez que son hechas, así quedan. Por ejemplo, realizo, y en la práctica es así, realizo una estación transformadora o una nueva línea, y una vez que es realizada, listo, ahí queda y no puedo luego decidir. Las opciones reales me brindan la posibilidad de poder cambiar la decisión si es que la tecnología lo permite, y de esa manera poder valorar o contabilizar la flexibilidad. El concepto de opciones reales se define matemáticamente de forma muy sencilla como la diferencia entre el plan flexible, que tiene justamente la posibilidad de, en el camino, cambiar o abandonar o relocalizar alguna inversión, y este valor se le conoce como flexibilidad. Ese valor de flexibilidad menos el VAN tradicional o robusto es el valor que se conoce como opción real. Para valorar estas opciones reales existen en general tres métodos: ecuaciones diferenciales, programación dinámica y modelos de Monte Carlo, y últimamente se está utilizando la técnica Least Square Monte Carlo, que combina justamente un Monte Carlo con programación dinámica. Esencialmente son tres los tipos de opciones que mayor se utilizan: la de diferir una inversión de capital intensivo, la de cambiar, realizando una inversión ya diferida, o abandonar o relocalizar algunas inversiones flexibles. Técnica de opciones reales, una técnica para poder valorar riesgo. Un índice también para poder valorar riesgos, inversiones de retorno por unidad de riesgo. Este índice lo que busca o lo que mide es el valor esperado de una inversión respecto de su desviación estándar, que es el concepto del parámetro clásicamente utilizado para valorar el riesgo. Observen esta gráfica, primero la de la izquierda, son dos inversiones A y B que tienen el mismo valor esperado, pero con diferentes riesgos. La inversión B es de menor riesgo. Un usuario racional, ¿qué haría? Tomaría la decisión de invertir en el proyecto de menor riesgo a igual valor esperado. Es decir, que buscaría el de mayor índice, en este caso el A. En la segunda gráfica de la derecha son dos inversiones con el mismo riesgo, pero diferentes valores esperados. Entonces, un inversor racional, ¿qué haría en este y otro caso? A igual de riesgo, él toma la inversión de mayor valor, de mayor beneficio esperado. En este caso, la inversión B. Entonces, el índice busca ser maximizado. Así es como se comporta o se tiene en cuenta este índice. Veamos entonces, hecha esta introducción a la problemática de la expansión en redes activas de distribución y una rápida, un repaso de las principales métricas o metodologías de poder valorar el riesgo, veamos un caso de aplicación
para poder aterrizar estos conceptos y mostrarles en un caso concreto cómo poder utilizar incluso otros índices a partir del que recién se ha observado, se ha presentado. Es un trabajo que ha sido publicado, acá tienen la revista donde está publicado, que consiste en evaluar inversiones en almacenamiento de energía eléctrica como alternativa de expansión en distribución ante escenarios de alta penetración de generación solar distribuida. Conceptualmente, lo que se busca en este trabajo es aprovechar la naturaleza estocástica de la generación distribuida y el comportamiento de la demanda para justamente instalar almacenamiento de energía en nodos, en localizaciones estratégicas de la red, que durante el día o durante los momentos de mayor generación solar almacenen energía para luego ser suministrados en otros horarios, normalmente de la noche, que son los picos de demanda, y de esa manera poder disminuir los picos de demanda y diferir inversiones de capital intensivo. Ese es el principal objetivo de este trabajo, que se ha trabajado con sistemas de baterías, como ahora lo vamos a ver. Se utilizó como red típica una red de San Juan, de la provincia donde yo resido, que tiene 4 alimentadores de media tensión, una red de distribución primaria, que tiene usuarios residenciales, comerciales e industriales, con una gran participación de usuarios residenciales en el alimentador 4 y 1, en el 4, en el 1 y en el 4, y es donde se instalan mayor cantidad de generación solar distribuida. En este slide se puede ver el comportamiento típico de la demanda, por ejemplo, para usuarios comerciales en invierno y verano, donde sus principales picos son en el día, cuando los comercios abren sus puertas, y en la noche los comercios que extienden sus horarios, normalmente los malls, los centros comerciales. La curva de demanda de un usuario residencial típico de invierno y verano, donde durante el día su consumo disminuye porque se van a trabajar, aparece un pico de demanda en horarios de la siesta, de las 14, 15, 16 horas, eso es porque en esta provincia en particular se trabajan en horarios partidos, entonces las personas en su mayoría vuelven a sus hogares y en verano prenden los aires acondicionados y sucede este pico de demanda. Fíjense la importancia entonces de saber y de poder modelar adecuadamente la demanda, porque este comportamiento de estos usuarios son distintos a usuarios que estén más próximos al océano o usuarios que estén más próximos al Ecuador. Entonces es muy importante evaluar este comportamiento. Y luego se producen los picos típicos de los usuarios residenciales en los ritmos nocturnos. Y usuarios típicos industriales que tienen un factor de carga bastante alto con un diagrama de consumo bastante equilibrado. Entonces, realizando un análisis primero de la red ante posibles escenarios de penetración de generación solar distribuida, principalmente en el sector residencial, se observan la demanda simultánea en el centro distribuidor, como se ve en esta gráfica, cómo va disminuyendo a medida que se aumenta el nivel de penetración de generación distribuida, tanto en verano como en invierno. Esto es la curva, fíjense que se conoce como la curva del pato, que termina observando el centro distribuidor como demanda neta, ¿sí? Depende del grado de penetración, es este el comportamiento que tiene. Pero fíjense que el pico de demanda se da en la noche, para este caso estudio en particular. Es decir que, en este caso, la generación distribuida, al menos por sí sola, no puede disminuir esos picos de demanda. Y esos picos de demanda, con una demanda creciendo en el tiempo, hacen que, para este caso particular, se deba realizar una inversión en la estación transformadora de un nuevo transformador entre el tercer y cuarto año de evaluación de 25 MVA con un costo de $3 millones. Lo que se va a buscar es ver si con almacenamiento de energía se pudiera diferir esa inversión. Parte del análisis también, el alimentador 4, un alimentador que habíamos dicho con gran cantidad de usuarios residenciales, el comportamiento de la demanda bastante similar al comportamiento que ve el centro distribuidor. Sin embargo, para algunos escenarios se pueden ver flujos de demanda inversos, es decir, que están inyectando el propio alimentador energía al resto de la red, al resto de los alimentadores.
Y acá se observan los perfiles de tensión, como a medida que se inyecta mayor energía, aumentan los perfiles de tensión. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque la calidad del producto valora no solo caídas de tensión, como se produce en el horario de la noche, sino también subidas de tensión. Entonces, a mayor generación distribuida, puede ser que en algunos casos se presenten picos de alta tensión y también tengan que ser tenidos en cuenta y modelados. Entonces, en este trabajo, conceptualmente, lo que se busca, como les anticipaba, es en horarios del día, instalar almacenamiento de energía, baterías, en puntos estratégicos de la red, para almacenar en horarios del día y ser suministrados en horarios de la noche. De esta manera, bajar los picos de potencias y ver si se puede diferir esa inversión importante en el centro distribuidor. Ese transformador, inversión que ronda los 3 millones de dólares. Para esto se hizo un análisis de las diferentes tecnologías de almacenamiento disponibles. En el artículo que les he mencionado está toda la información, y se terminó eligiendo para este trabajo trabajar con baterías, porque son las que comercialmente mayormente están disponibles, y además por sus características técnicas y económicas como se muestran en este slide. El comportamiento de los principales parámetros ha sido modelado de forma estocástica, el comportamiento de la demanda mediante un proceso GBM, geométrico browniano, y la parte de la generación solar mediante un proceso de Monte Carlo, que va teniendo en cuenta el comportamiento de días nublados, de días soleados, de días de invierno, de mayor temperatura y lluvia, o de verano de mayor temperatura y lluvia, o de invierno. Sujeto además de la cantidad de unidades que se vayan a instalar de generación distribuida, que también para la empresa distribuidora es un parámetro incierto. ¿Cuántos usuarios van a instalar generación distribuida? ¿El 10%, el 30%, el 50%? Entonces también se modelan estos parámetros de forma estocástica. Y se utiliza como métrica de riesgo un índice similar al de unidad de retorno por riesgo, pero llevado a costos. Este índice en realidad ha sido tomado del mercado de capitales, donde se trabaja con dos índices muy conocidos, de Sharpe y de Sortino. Acá les dejo la referencia, cuando quieran investigar un poco más al respecto, y a partir de estos dos índices muy utilizados en el mercado de capitales, es que se definen un índice modificado de Sharpe basado en costos y un índice modificado de Sortino basado en costos. En este caso particular, al ser índice de costo, lo que se busca es minimizar estos índices. Trabajar con cualquiera de los dos. De hecho, así se trabajó en el trabajo para ver el comportamiento de ambos índices. Minimizar el índice de Sortino modificado o el de Sharpe modificado. Y acá están los resultados obtenidos para este caso particular. Caso base, que es las inversiones o la expansión tradicional de la red de distribución con inversiones tradicionales en redes, el poder instalar solamente baterías y no realizar la instalación a la ampliación de la capacidad del centro distribuidor, y el plan flexible, que es una combinación de ambas, de instalar almacenamiento de energía para diferir esas inversiones en el centro distribuidor. Y fíjense que los resultados muestran que para el plan flexible los índices de Sortino y de Sharpe son los menores. Entonces, en este caso particular, es estratégico, es conveniente para la empresa distribuidora poder realizar un plan flexible de expansión. Así es como se comportan estos índices, y van acompañados de este histograma que muestra el comportamiento entonces de los flujos de dinero que se obtendrían tanto para el caso base como el plan flexible y lo que era el caso de opciones, de la opción de instalar solamente baterías en vez de realizar la inversión en la estación transformadora. Fíjense que el caso base presenta menor riesgo, porque suelen ser justamente inversiones mayor robustas que el plan flexible. Sin embargo, los índices muestran un leve beneficio del plan flexible. Aquí va a ser clave, entonces, el tomador de decisiones de qué decisión va a tomar, si inclinarse por un plan de expansión tradicional, como son las conocidas líneas y estaciones transformadoras, y realizar esa estación
esa inversión de $3 millones en el tercer o cuarto año, esperando que la demanda se comporte de esa manera, o bien realizar un plan flexible, instalar almacenamiento de energía, unidades de 500 kilowatt-ampere, en el segundo, en el tercer y en el cuarto año, siguiendo un poquito más de cerca el comportamiento de la demanda, esperando ver cómo se comporta la demanda, esperando ver si realmente se dan o no se dan esos grados de penetración, inclusive de generación distribuida, y a partir de ahí ver, luego, revisar el plan de expansión dentro de 3, 4, 5 años, y ver si se realiza entonces la inversión en el transformador, en la estación transformadora. Entonces, de esta manera, uno lo que gana, por eso es un plan flexible, uno lo que gana es poder esperar y ver qué pasa. Y al momento de tener mayor información, se toma la decisión entonces de realizar la otra inversión. Así es como se puede, de una manera, esta es una forma de poder valorar entonces nuevas tecnologías, valorar el riesgo y valorar planes flexibles de expansión. Bueno, hasta acá llegamos, espero serles de utilidad con la información brindada. Para mayores información o consulta, incluso otros trabajos que realizamos en nuestro equipo de trabajo de redes inteligentes en el Instituto de Energía Eléctrica, acá les dejo mi contacto. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.